Sean todos bienvenidos a nuestro curso Los Cuatro Evangelios. En esta segunda presentación estaremos compartiendo con ustedes cómo es que llegaron a ser los cuatro evangelios, estas piezas de literatura que nosotros consideramos inspiración del Espíritu Santo y cómo llegaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Entonces vamos a proseguir aquí en nuestras diapositivas acerca de esta conformación. La primera cosa que tenemos que definir es que lo primero que existió fue el evangelio oral, o sea, el evangelio predicado a través de las palabras y los hechos de la persona de Jesucristo. Como podemos ver aquí en esta siguiente diapositiva, fueron los dichos y hechos de Jesucristo. ¿Cuáles fueron esos dichos y hechos? Pues él mismo definió su ministerio como que había venido precisamente para predicar, que es una palabra que ya hemos trabajado en otros medios de la teología, que es el querigma o la proclamación de la verdad del evangelio. Eso por una parte, pero también vino para sanar y para proclamar pues la instauración de su reino aquí entre nosotros. Entonces, esto que el Señor Jesucristo comenzó a decir y a hacer durante sus 3 años y medio más o menos de ministerio es lo que se considera el evangelio primigenio, porque fueron las expresiones de Jesús. Haciendo un resumen inmediatamente después de esta experiencia de lo que fue la iglesia primitiva, de los discípulos al principio, tanto los apóstoles, los 12 como los 70, que más tarde llamó y que también instruyó con sus enseñanzas para el reino de los cielos. Estos recibieron esas enseñanzas y trataron de recordarlas durante un periodo de tal vez de unos 30, 35, probablemente hasta 40 años después de su ascensión al cielo. Entonces estas comunidades empezaron a repetir estas experiencias y a transmitirlas de una generación a otra, de persona a persona y de comunidad en comunidad. Acuérdense de que ya para los 30, 40, 50 años después de la partida del Señor Jesucristo, las comunidades habían sido dispersadas en muchas partes del mundo, ya no estaban solamente en Jerusalén, pues Pablo y los otros apóstoles habían extendido el evangelio hasta el norte de África, la parte de lo que se llamaba Asia Menor, y la parte de Europa, que fue la más poblada con este mensaje del evangelio, y por lo tanto existían ya otras comunidades que de manera oral pasaban el evangelio hablado a lo que se considera la tradición oral, de boca en boca y de comunidad en comunidad. Y allí viene la tercera etapa. La tercera etapa es el intento de poner algunas de estas cosas por escrito, pero haciendo memoria de lo que Jesús había hecho y enseñado. Algunos piensan, y es una teoría que no está del todo comprobada, pero lo más lógico es pensar que estos dichos y hechos de la persona de Jesucristo fueron poniéndose por escrito como los dichos más importantes. Por ejemplo, las enseñanzas más importantes de Jesús sobre el reino de los cielos, sobre Dios mismo, sobre la vida del ser humano en la tierra, sobre las expectativas de Dios sobre nosotros, sobre lo que nos pide, sobre el arrepentimiento, sobre la fundación y establecimiento del reino de Dios, etc. Pero fueron puestas por escrito de una manera casi desordenada, o solamente aquellos dichos y aquellos hechos sobresalientes que se daban a través no solamente de sus palabras, sino de las enseñanzas que estaban a través de sus milagros y de sus discursos más importantes. La cuarta etapa, podríamos decir, la constituye ya la conformación editada de lo que se llaman los evangelios. Ya esto es bastante cercano a lo que nosotros recibimos en nuestros idiomas en la actualidad. Pasando a la siguiente diapositiva, encontramos entonces que los evangelios fueron sucintas expresiones de lo que fue la vida y enseñanza del Señor Jesucristo, de una manera que eran vistos por diferentes comunidades y por supuesto desde el punto de vista de los editores o de los escritores humanos inspirados por el Espíritu Santo, que se han venido a constituir en nuestros 4 grandes evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Naturalmente, los unos recibieron influencia de los otros y probablemente recibieron también influencia de las historias que habían escuchado oralmente y de algunos escritos primigenios.
En la siguiente diapositiva, o en las, mejor dicho, en las siguientes diapositivas tenemos varias, como cuatro de estas diapositivas, en donde mostramos algunos de los fragmentos que encontramos de lo que podría haber sido algunos de los más antiguos, no originales, porque acordémonos de que el cristianismo data de alrededor de 2000 años y no tenemos documentos originales, sino que copias de aquellos originales, copias que han sido probado que ha sido bastante fidedigna. Aquí tenemos el papiro 52, en donde encontramos cómo fueron estos escritos. Primero, probablemente fueron lo que era o la intención de un evangelio completo, o lo que algunos llaman el evangelio primitivo. Aquí tenemos otro papiro, el 45, y dice que está compuesto de 30 hojas y es uno de los más importantes. Dice que los especialistas lo sitúan en una antigüedad de más o menos entre 200 a 250 años después de Jesucristo, aunque algunos papirólogos proponen como fecha del mismo la del año 150. Bueno, con esto hay solamente algunos acercamientos. Contiene, dice este papiro, los capítulos 20, 21, 25 y 26 de Mateo, y algunos fragmentos de los capítulos 4 al 12 del mismo Evangelio de San Mateo. Allí encontramos bastante información, pero como ustedes ven, es un papiro bastante deteriorado y no se puede depender exclusivamente de él, pero sí se estudia para hacer las comparaciones de aquellas frases y de aquellos párrafos que todavía pueden leerse. Seguimos con otra figura aquí, en la siguiente, que es el papiro 64. Corresponde al fragmento del Evangelio de San Mateo, concretamente Mateo capítulo 3 del 9 al 15, la predicación de Juan el Bautista, y los capítulos 5, versículos 20 y siguientes, en un fragmento del Sermón del Monte. Ahí tenemos. En el siguiente ya vamos redondeando y vamos viendo que los 4 evangelios canónicos, entonces, como resumen de esto, fueron escritos entre aproximadamente los años 50 al 90 y se reunieron como una única colección alrededor del año 125. Vean usted, ya como una colección llegó hasta el año 125, es decir, el siglo II de la era cristiana. No son biografías puramente de Jesucristo, en el sentido de que no son biografías en el mismo sentido que hoy nuestra vida postmoderna conocemos como biografías, porque no intentaban contar, por decirlo, relatar todos los detalles desde el nacimiento, lo que pasó, vicisitudes, sufrimientos o vida de gozo, de plena vivencia de la persona, sino que tratan de relatar como los mismos evangelistas proponen, particularmente el evangelista San Juan, que dice: estas cosas se han escrito para que creáis. Entonces el objetivo de los evangelios no es narrar biografías, sino que las personas a quienes se dirigen los escritores humanos entiendan que Jesucristo es el Mesías y que crean en él. Pasemos más adelante aquí. Ya mencioné rápidamente lo que era la tradición oral. La tradición oral se forma precisamente de la primera etapa, que es anterior a esta, que yo acabo de enumerar como la etapa de los hechos y dichos de Jesús. De esos hechos y dichos de Jesús se recoge la tradición oral. Leo aquí algunas partes de esta diapositiva. La constituye, es la etapa de la tradición oral, la predicación de Jesús, que está en el origen de la predicación evangélica. Según lo que nosotros entendemos, Jesús se limitó a predicar la buena noticia al pueblo judío sin escribir nada. Y este es el punto aquí: Jesucristo no escribió nada. Entonces, ¿qué era lo que predicaba o enseñaba Jesús? Entonces, a través de esta predicación, enseñanza acerca de la instauración del reino de los cielos y su ministerio, que era de sanar, de ayudar a los más desfavorecidos, en eso consistió su ministerio, que recogió la tradición oral. Es decir, como por decir así, historias contadas. Y que era el centro de este mensaje, que había que arrepentirse y de cambiar de actitud en la vida para poder entrar a ser parte del reino de los cielos o del reino de Dios. Sigamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la segunda en este panorama. En realidad podríamos decir que es la tercera, pero aquí vamos a decir que es la segunda, tomando en cuenta que la primera es la predicción oral. La segunda es la predicación que se llevó a cabo
ya no por Jesucristo, sino por los apóstoles y los predicadores, evangelistas y profetas itinerantes que se llevan a cabo a través de los años desde aproximadamente 30, 33 o 35 hasta el fin del siglo. Hay que recordar que Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70 y allí probablemente fue la mayor causa de la dispersión, en donde los cristianos empezaron a ir a predicar y formar otras comunidades, como anteriormente lo dije, no solamente judías. Leo el segundo párrafo. Esta fue la etapa de transmisión oral. A Jesús se lo proclamó como Cristo y Mesías, el Señor, Salvador, el Hijo de Dios, iluminando su persona y su obra a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pasemos más adelante. La siguiente etapa, o la tercera, aquí es la etapa cuando las comunidades empiezan a establecer algo por escrito, ¿verdad? Y aquí no vamos a leer, lo vamos a dejar a usted que lea despacio esto, y usted puede regresar a esta diapositiva y parar. No acostumbro a leer cada palabra de las diapositivas, sino comentarlas. Mi comentario en este caso de esta diapositiva es que, por cierto, la número 10, aunque no están numeradas en este momento que estoy haciendo la grabación, pero es el párrafo que está escrito en letras más grandes. Dice: no fueron escritos con el objetivo de recordar hechos del pasado, sino de anunciar a Cristo vivo y presente en las comunidades cristianas. Vamos más adelante. La cuarta y última etapa es la de redacción. Entonces, si vemos aquí estas fechas, leyendo después de los dos puntos, dice: el Evangelio de Marcos fue redactado alrededor del año 70, el de Mateo y Lucas entre los años 80 y 90, y el de Juan alrededor del año 100. Algunos calculan que entre 96 y 100, y algunos lo llevan más allá del año 100 en que fue terminada la última edición. Entonces, esta naturalmente es la etapa que nosotros recibimos, porque hoy, aunque no tengamos escritos o manuscritos originales, sí tenemos las copias, y tenemos copias de las copias, que precisamente es de donde recibimos nosotros las traducciones a nuestros idiomas modernos y posmodernos. Leo el último párrafo de esta diapositiva. Dice: cada uno de ellos, de los evangelistas, ha seleccionado y ordenado el material según su propia visión de las cosas. Claro, el evangelista pone su propio criterio acerca de qué son las cosas más importantes que iba a registrar en su evangelio. Entonces, con un orden lógico, pero no necesariamente cronológico. Los evangelios no son cronológicos. Usted va a encontrar que una narración está en el Evangelio de San Juan al principio del evangelio, y en los otros evangelios, o sea, los sinópticos, está al final, o en otra ocasión está narrada el acontecimiento que se repite particularmente en los evangelios sinópticos, o que algunos de ellos también. Ya vamos a hablar de esto de sinópticos más adelante. Pasemos más enseguida y vemos este esquema, la siguiente aquí. El esquema nos narra estos 4 pasos, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús, la tradición oral, las conexiones escritas, que hay pequeños fragmentos. En tal y tal ocasión, lo que Jesús fue tal y tal cosa, vi un ciego y el Señor le oyó su clamor y se acercó, lo sanó y dijo tal y tal cosa. Había un hecho y una enseñanza. Más adelante, cuando hablemos de los milagros de Jesús, vamos a ver qué importancia tienen estas enseñanzas centrales cuando Jesús hacía milagros. Y la siguiente, pues, es la etapa de la concreción de los evangelios como tales. Vamos a la siguiente. Veamos algunos de los dichos de los mismos evangelios, o mejor dicho, de los mismos evangelistas cuando escribieron estos evangelios. Dice: aquí encontramos testimonios, para hacer un ejemplo, de los evangelistas Juan y también de San Lucas, que es dos de los que más claramente nos expresan cómo, por qué y algunos elementos de cuál es la intención de esa persona, el evangelista, en este caso Lucas y Juan, de haber escrito su evangelio. En el principio del evangelio de San Lucas encontramos que él mismo establece cuál es el objetivo, por qué escribió, cuál es la intención,
y alguna orientación sobre a quién habría de dirigirse este escrito. Dice, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Vean ustedes aquí cómo se ve la transmisión oral. Luego dice, por eso, después de informarme cuidadosamente, la versión Reina Valera dice, después de indagar con toda diligencia los orígenes, me ha parecido a mí ponértelas por escrito o excelente. Luego, si vamos al Evangelio de San Juan, ahí en los capítulos 20, versículos 30 y 31, y también los versículos 21 y 25, dice, Jesús realizó además muchos otros signos o señales en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Y aquí San Juan está diciendo, yo escribí, pero no está escrito todo, ¿verdad? Estos que escribimos, dice en la cláusula siguiente aquí, es para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces ahí vemos el propósito de los evangelistas. Lo mismo si volvemos a Lucas en el tratado de el libro de los Hechos, retoma la introducción que hizo en el Evangelio de San Lucas y dice, en mi primer libro, Reina Valera dice, en el primer tratado, oh querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús. Y aquí, en este otro dice, después de haber recibido todas estas enseñanzas, por medio del Espíritu Santo, voy a relatártelas aquí, que son las últimas instrucciones de los apóstoles. Bien, pasemos a la siguiente. Ahora, hablemos un poquito de lo que es el género evangelios. Entonces, estos 4 relatos se constituyen en lo que es el género evangélico o evangelios. Entonces tenemos algunos elementos que hay que hacer resaltar. Aquí los he escrito en color rojo para que usted pues los pueda distinguir más claramente. El primero es que ya lo mencionamos y es que no son biografías exactamente, pero tampoco en segundo lugar son libros de ficción. Es decir, aunque algunos críticos han tratado de decir que todo lo que está escrito aquí fue escrito como figura, fue escrito como expectativas de los deseos que tenían los espíritus o almas de los que lo escribieron, bastante depredadores en ese sentido, no creemos nosotros y no hay pues evidencia de que eso sea cierto. Lo cierto es que hay una verdad que está escrita, claro, a veces con sentidos muy figurativos o particulares del estilo descrito de ese entonces, pero no son ficción. En tercer lugar, estos evangelios recogen la base fundamental de la predicación cristiana. Acuérdese de que los primeros apóstoles, evangelistas, misioneros, profetas, lo que tenían era como escritura el Antiguo Testamento. Entonces hoy hay que poner por orden estas cosas para tener una base escrita sobre qué predicar. Por eso es que hay que hablar de estas cosas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? ¿Cuál fue su propuesta misionera, su propuesta ministerial? Y eso es la base fundamental de la predicación del Evangelio. En cuarto lugar, tenemos aquí que esta predicación del Evangelio es una buena noticia. Y esta buena noticia venía a través de los testimonios de los que habían experimentado esta buena noticia con el perdón de sus pecados y a llegar a ser parte del reino de los cielos. Pero también querían entrar en diálogo, o sea, una comunicación presentada de la mejor manera ante sus interlocutores para convencerlos de que ellos también vinieran a tomar parte de esta oferta que había traído Jesús. Pasemos a la siguiente. Miremos algunos perfiles de los evangelistas. En el caso de Juan, por ejemplo, Juan es un evangelio muy diferente. Los primeros 3 les llamamos evangelios sinópticos. Más tarde vamos a hablar más a fondo sobre este tema. Pero el evangelio de Juan es un evangelio diferente porque sus narraciones, sus enseñanzas casi no están repetidas. Yo diría que hay un alto porcentaje, como vamos a ver algunos porcentajes más adelante, que la mayor parte de lo que está escrito en Juan no está narrado o repetido en ninguno de los otros 3 evangelios que le llamamos sinópticos.
¿Quién era este Juan? Pues era hijo de Zebedeo y era el discípulo más joven al cual Jesús le puso como apodo, por decir así, hijo de. Escribió el Evangelio después del año 95, dicen aquí, yo decía anteriormente entre el 96 y 100. Esto, acuérdense ustedes de que no hay una manera de estar 100% de qué año se escribió, pero se calcula por la fecha de los otros evangelios, por los asuntos que menciona, las personas que menciona y los acontecimientos históricos, más que todo, que se mencionan en los escritos y en los que lo acompañan a ellos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan no solamente es el Evangelio, él tiene otras tres obras que son las cartas, la primera, la segunda y la tercera de Juan, y además tiene el libro de Apocalipsis, que es también de su autoría, tomando en cuenta que la mayor parte de los eruditos consideran que el que escribió el libro de Apocalipsis no es otra persona que el apóstol Juan. Entonces, al hacer comparación de estos escritos, se buscan las aproximaciones del tiempo cuando pudieron haber sido escritos, pero no son 100% exactas. ¿Quiénes eran los destinatarios? Pues los eruditos han llegado a la conclusión que probablemente eran cristianos de origen griego, ¿verdad? Esta palabra heleno aquí en esta diapositiva significa griego, o sea que habían sido cristianos judíos que por ser judíos en primer lugar y otras veces por ser más asiduos a la cultura griega eran perseguidos por Roma. Bien, ¿cuáles serían las fuentes del Evangelio de San Juan? Pues un compendio de las vivencias de los apóstoles, de los discípulos, como dijimos, de las comunidades cristianas, y por lo tanto necesitó algunas fuentes para el inicio de su obra, pero sin duda se nutrió de lo que los mismos otros apóstoles y discípulos dijeron. Pasemos más adelante, veamos un esquema, cómo pudo haber sido escrito y en qué fechas más o menos pudo haberse recogido la información para, en este caso, el Evangelio de San Juan. Entre los años 40 y 50, una década, las tradiciones básicas. Ya habíamos hablado de que se han formado comunidades, ¿verdad? Comunidades cristianas, y esta comunidad maneja una serie de historias, entre ellos orales, algunas de las cuales se van poniendo en forma de dichos cortos y de párrafos cortos, y se recogen esas tradiciones básicas. Ya para el año 70 encontramos nosotros la primera edición de lo que podría haber sido el Evangelio de San Juan. Para el año 80, una segunda edición más elaborada, se le agregaron hechos, se le agregaron dichos, se le agregaron historias que no habían estado en la primera. Y para el año 90, ya la tercera edición, ya hay párrafos más completos y hay algún grado de edición. Cuando hablamos de edición es mejoramiento de cómo está esta frase, de cómo se contó esta historia. Los que saben de literatura sabrán pues que un libro uno lo escribe y después lo lee, corrige una palabra acá, utiliza una preposición aquí en vez de otra, la sustituye, le da vuelta a la oración para que sea de una manera más clara y que de esa manera hacerlo más entendible. Entonces esto es el trabajo de edición, y como obra humana hay que recordar que la obra es no solamente divina, sino que es humana también. Entonces ya para los años 100, y algunos dicen que para el año 120 fue que se acabó la edición del Evangelio de Juan. Bien, la siguiente diapositiva pues nos da un resumen acerca de, en este caso, el Evangelio de Juan. Voy a leer aquí prácticamente un poco esta diapositiva, que es la diapositiva número 18, y entonces vamos a cerrar sobre este elemento. El Evangelio de Juan, distinto, si se compara con los sinópticos, es un evangelio mediatizado por la terrible situación que vive la iglesia en aquellos sangrientos días. Es el que cuenta con mayor número de detalles precisos sobre las enseñanzas de Cristo y el que utiliza un lenguaje más refinado. Si usted se fija, el Evangelio de Juan cuenta historias muy íntimas y muy detalladas acerca de lo que hizo y enseñó Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Luego habla de que tal día se fue a la casa de unos amigos, que era María y Marta, y que ahí estaba Lázaro. Y la historia de Lázaro, que es el único que cuenta con esos detalles, esta historia de María, Marta y Lázaro,
incluyendo la experiencia de la resurrección. Leo al medio de esta diapositiva. El final del texto aclara que la redacción definitiva fue obra de los discípulos de Juan. Además del Evangelio, Juan escribió su famoso Apocalipsis, una obra literaria que ha cautivado los corazones de generaciones enteras por su estilo. Bueno, hasta ahí voy a leer, usted lea lo demás, no lo voy a comentar más. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí comenta que a diferencia de los evangelios sinópticos que mencionan una sola subida de Jesús a Jerusalén, este evangelio habla de 3 Pascuas. Mire qué interesante esta diferenciación, que la vamos a ver cuando veamos el desglose bosquejado, no sinóptico, sino que bosquejado del mismo evangelio cuando hagamos el bosquejo. Es decir, el evangelio de Juan habla de 3 Pascuas. Los evangelios sinópticos hablan de una sola subida a Jerusalén, porque les interesa más enfatizar el momento en que Jesús sube a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, en donde fue apresado y hecho pues presidiario por las autoridades religiosas en aquel momento y entregado para la crucifixión. Leo a partir de la mitad de esta diapositiva. En lugar de las parábolas del reino utilizadas a manera de comparaciones, mire esta otra característica también, tan características en los evangelios, Juan se vale de breves y expresivas alegorías. Dice, los evangelios sinópticos hablan de parábolas, habla de ilustraciones, pero aquí son alegorías expresivas, como por ejemplo la vid, los pámpanos o los sarmientos, el buen pastor, y emplea él diversos símbolos para referirse a su persona y también pues a las demás personas o a los demás que lo rodean. En especial, el agua y el pan son elementos que se mencionan particularmente de una manera muy especial en el Evangelio de San Juan. Es una verdadera catequesis, o sea, una forma de enseñar aquella simbología que se va a utilizar más tarde en las comunidades cristianas. Vamos adelante. Dice que el Evangelio vuelve constantemente sobre los otros temas, desarrollándolos y profundizándolos. Ya habría hablado de que hay temas que, aunque se mencionen en los sinópticos, aquí se profundizan. Y aquí escribí en rojo. Dice a partir del punto, dice, pero más que los hechos de vida, lo que le interesa es que quiere poner en relieve el significado de aquellas cosas que encierran, que solo la fe puede descubrir. Juan pone mucho énfasis en esas alegorías, en esas expresiones, en esas ilustraciones que se distinguen mucho de las parábolas, en buscar un significado espiritual. Vamos a pasar a la siguiente. Con los otros evangelios, entonces, el evangelio de Juan que hemos estado hablando no comparte mucho material. Vayámonos ahora a analizar brevemente, porque este tema lo voy a trabajar en la siguiente presentación, en la siguiente clase, y solo lo voy a mencionar bien rápidamente en la manera bosquejada como está escrito aquí. Los evangelios sinópticos, entonces, ¿cuál es el material que comparten? Bueno, miremos este bosquejo. Marcos, que se considera el primero de los evangelios, tiene 7% únicamente que es peculiar a él mismo. Es decir, que solo un 7% escribió de sí mismo, pero el 93% está tomado en cuenta también en Lucas y en Mateo. Qué interesante. Vamos a Mateo. Mateo tiene el 42% de su propia redacción, pero tiene el 58% que es común a Lucas y a Marcos. En cambio, Lucas tiene el 59%, vean cómo va en aumento. Lucas tiene un 59% que él mismo redactó, o sea, eso es lo que quiere decir aquí peculiar a él mismo, y un 41% en común con los otros dos, que son Mateo y Marcos. Leo el párrafo aquí al pie. Hay diferencias entre los evangelios, pero las coincidencias son más notables. Es evidente que hay dependencia verbal entre los evangelios, o dependencia de una obra que no tenemos. Probablemente sea el documento Q, otro documento que es un documento todavía discutido y que se presume que probablemente haya existido antes de la redacción de los evangelios. Vamos más adelante. Las teorías. No me voy a detener tampoco en estas teorías porque las voy a discutir en la siguiente presentación.
Pero hay cuatro opciones de esta interdependencia entre los. Cuando hablamos de los sinópticos, hablamos de los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cuáles son estas interdependencias? Hay cuatro posibilidades. La primera es que los tres evangelios se escribieron independientemente, pero dependen de un evangelio común. Es decir, que algunos creen que primero hubo un solo evangelio y que después se hicieron tres sinópticos. Esa es la teoría de las tres fuentes. Un segundo punto es que todos se escribieron independientemente, pero dependieron de fuentes orales. Se acuerda que hablábamos de la tradición oral, aunque Lucas dice admitir fuentes escritas. Un tercer elemento es que todos escribieron independientemente, pero dependieron de fragmentos escritos. Esto se parece mucho al anterior, porque fuentes orales y escritas pues ya se mencionan anteriormente. Pero aquí encontramos en los puntos 2 y 3 dos tipos de fuentes: las orales y las escritas, en el número 3. Estas escritas estaban en proceso, lo que ya mencioné anteriormente, que eran intentos de poner hechos y dichos de Jesús y que los iban escribiendo en forma no redactada. Y la última es que hay interdependencia entre los evangelistas, y esta es la opción que tiene mayor apoyo entre la mayor parte de ellos. Sigamos más adelante. Aquí tenemos algunas ideas a favor y en contra. ¿Cuál es la propuesta a favor de estas varias? Bueno, la primera es, como la tenemos, que los evangelios se escribieron independientemente, pero dependieron de un evangelio común. A favor es que no requiere la hipotética fuente Q, aunque sí habla de un evangelio común, pero no como una fuente, sino como un evangelio completo o universal. En contra, la opinión en contra de esta idea es que Mateo y Lucas son más largos y más refinados. Tiene más sentido creer que ellos expandieron y refinaron a Marcos que creer que Marcos tomó los otros evangelios y quiso abreviarlos. Bueno, sigamos más adelante. La otra teoría se llama la teoría de las dos fuentes. Esta teoría propone primordialmente que Mateo y Lucas dependen de Marcos como fuente, es decir, que Marcos fue el primero que fue escrito. ¿Por qué? Aquí tenemos cuatro elementos: A, B, C, D. El primero es que solo 31 de estos 661 versículos de Marcos no se encuentran en Mateo o en Lucas. La B, que el 97% del material de Marcos tiene paralelo en Mateo y 88% de Marcos tiene paralelo en Lucas. Y la C, donde Mateo se desvía del orden de los eventos de Marcos, Lucas apoya el orden de Marcos. Entonces estas relaciones tienen que ver con la manera como se fueron formando los evangelios. Y el último, lo que notamos arriba, es más notable que Mateo y Lucas expandieron y refinaron a Marcos, a que haya sido que Marcos hizo un resumen de los dos. Bien, hay opiniones en contra. Le voy a dejar a leer estas opiniones en contra, no la voy a comentar, me estoy pasando del tiempo que había presupuestado para esta presentación. Y hay algunas aquí, pues, opiniones en contra, pero de todas maneras voy a discutir en lo que se llama el problema sinóptico en mi siguiente presentación. Aquí, la siguiente diapositiva, también hay algunos elementos a favor del documento Q. En la siguiente vamos a encontrar esta proposición del documento Q, y aquí también hay, en la siguiente diapositiva, argumentaciones a favor y argumentaciones en contra. Aquí usted puede leerla, mejor le dejo que usted le lea despacio para la grabación aquí y verla despacio. Sigo a la siguiente para hablar un poco del resumen de estas teorías. Según Carlson, hay posibles acuerdos entre Mateo y Lucas contra Marcos. Esto favorece que Lucas usó a Mateo o viceversa. Ese es Carlson. Otros opinan que ocuparon, los tres de ellos ocuparon algo de lo que se llama el documento Q. No tenemos tiempo en este curso de discutir el documento Q. Usted puede encontrar información en el internet o a través de algunos libros que estudian los evangelios más a profundidad. Sigamos a la otra. ¿Cuáles son las conclusiones? Leamos estas conclusiones que ya haremos. En primer lugar, la tradición de Eusebio es que Mateo escribió el evangelio primero. La opción tradicional de la iglesia desde el siglo XVIII era que los evangelistas escribieron sus evangelios independientemente. Es decir, hasta el siglo XVIII se consideraba que Mateo había sido el primer evangelio que se había escrito. B.
Es evidente que la relación entre los evangelios y las fuentes orales y escritas detrás de ellos es complicada. Es decir, la segunda conclusión. Es un poco complicado entender eso. C. La mayoría de las diferentes opciones e hipótesis contradicen el testimonio de Eusebio, es decir, que el Evangelio de Mateo fue primero, pero ninguna afecta a nuestras creencias bíblicas y confesionales. Esto solamente para entender cómo explican los eruditos las diferencias que existen y por qué existe tanta similitud en estos relatos en los sinópticos, pero no son exactamente iguales. Entonces, en conclusión, aunque es cierto que a veces eruditos añaden elementos liberales a estas teorías, en sí ninguna teoría es más bíblica o evangélica que la demás. Concluyendo aquí, en general, la siguiente, la última. La gran mayoría de eruditos conservadores y liberales aceptan la hipótesis de dos fuentes. Esta es la más aceptada. Entonces, con esta nos vamos a quedar. Hasta ahorita no hay nada nuevo que se ha descubierto. Leo el literal E. En realidad, lo que importa en la interpretación y la predicación de la Biblia es leer cada evangelio tal como lo tenemos, notar el material que cada autor decidió incluir y omitir y cómo lo organizó. Y F. Las teorías de dependencia y de documentos hipotéticos en realidad son preguntas que los eruditos suelen realzar para hallar más profundidad en el estudio y no deben causar preocupación. Para nosotros la Iglesia solamente lo estamos diciendo para que usted conozca cómo los más estudiosos ven los cuatro evangelios. Aquí terminamos esta exposición de cómo surgieron como literatura los cuatro evangelios. Que Dios le bendiga, nos vemos en la siguiente.